Hola amigo Politécnico. El día de hoy veremos las infracciones para casa-habitación provenientes del Reglamento de Construcción de la CDMX y al Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Comenzamos con el RCCMDX, de este tomaremos el título segundo, considerando el capítulo 6 de las restricciones a las construcciones. A continuación, se expondrán sus artículos. En el artículo 27 la Administración se encargará de los trámites correspondientes que indica la ley. También señala que los propietarios o poseedores de los inmuebles deben respetar las restricciones establecidas. En el artículo 28 habla que no se podrá ejecutar nuevas construcciones, obras o instalaciones en monumentos o zonas que se consideren patrimonio para la nación. En el artículo 29 las áreas adyacentes a los aeropuertos serán fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en ellas se definirán diferentes aspectos. En el artículo 30 se menciona que la Administración determinará las zonas de protección necesarias en los servicios subterráneos, donde únicamente se realizarán excavaciones, cimentaciones, demoliciones y otras obras. En el artículo 31 si las determinaciones del programa modificaran el alineamiento oficial de un predio, el propietario o poseedor no podrá efectuar una obra nueva o ampliación a las edificaciones existentes. Más adelante, tenemos el título tercero que en su contenido se encuentra el capítulo 3 de las responsabilidades y sanciones de los directores responsables de obra y corresponsables. De este último se expondrán sus artículos, en donde tiene que ver con la actuación y ética del director y los corresponsables. En el artículo 40 explica acerca de las funciones del director responsable de obra y corresponsables, en las obras y casos para los que hayan otorgado su responsiva se determinarán. 1. Cuando ocurra cambio, suspensión o retiro del director responsable de obra y o corresponsables en la obra correspondiente. 2. Cuando hayan refrendado su registro correspondiente. 3. Cuando la delegación expida la autorización de uso y ocupación de la obra. En el artículo 41 nos explica la responsabilidad de carácter administrativo de los directores de obra, y de los corresponsables termina a los 10 años contados a partir de 1. La fecha en que se expida la autorización de uso y ocupación a que se refiere el artículo 70 del reglamento. 2. Se aumentó el plazo para la terminación de la responsabilidad de carácter administrativo de los directores y corresponsables. En vez de 5 años, cambia a 10 años. En el artículo 42 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aplicará sanciones a los directores responsables de obra y o corresponsables en los siguientes casos. 1. Amonestación por escrito cuando infrinjan el presente reglamento. 2. Suspensión temporal cuando sea más grave el asunto al anterior punto. 3. Cancelación del registro de director responsable de obra o de corresponsable, independientemente de la reparación del daño. Por último, del título 11 se tomará el capítulo 2 de las sanciones, de este mismo hay diversos artículos que se tomarán en cuenta. En el artículo 246 la autoridad impondrá las medidas de seguridad y sanciones que resulten procedentes, en los términos del reglamento y demás disposiciones aplicables. En el artículo 247 la autoridad competente para fijar la sanción, debe tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la gravedad y demás cosas que se haya cometido. En el artículo 248 se desglosan las sanciones por infracciones al reglamento que son las siguientes. 1. Amonestación por escrito. 2. Multa de 50 a 800 días de salario mínimo. 3. Suspensión temporal del registro. 4. Cancelación del registro. 5. Clausura, parcial o total. 6. Revocación. 7. Nulidad. 8. Demolición, parcial o total. En el artículo 249 la autoridad competente procederá a clausurar obras o instalaciones en ejecución cuando se realicen las cosas diferentes a lo que determina el reglamento. En el artículo 250 se destacan diferentes puntos, dentro de los cuales se determina las acciones que podrán ocasionar la clausura de las obras o instalaciones por parte de la autoridad competente. En el artículo 251 se sancionará al director responsable de obra o al propietario o poseedor, con independencia de la reparación de los daños ocasionados a las personas o a los bienes, en este mismo se enlistan los casos correspondientes.
En el artículo 252 se sancionará al director responsable de obra y al corresponsable con multas que en el primer caso va de 150 a 300 días de salario mínimo, en el segundo caso sería de 200 a 500 días de salario mínimo. Para el tercer caso, se le pediría de 300 a 800 días de salario mínimo vigente. En el artículo 253 se sancionará al propietario o poseedor con una multa equivalente del 5 al 10% del valor de las construcciones en proceso o terminadas, cuando se incumpla el contenido de este mismo. En el artículo 254 explica que en el caso de que el propietario o poseedor de un predio o de un inmueble no cumpla con las órdenes de la administración, está facultada para ejecutar las obras, reparaciones o demoliciones que haya ordenado, a partir de los casos expuestos. En el artículo 255 al infractor reincidente se le aplicará el doble de la sanción que le haya sido impuesta, sin rebasar el máximo establecido. En el artículo 256 la autoridad declarará la nulidad del registro de manifestación de construcción, de la licencia de construcción especial, de la autorización o del permiso, como consecuencia de estar involucrado en algún punto de este mismo. Ahora abordaremos las infracciones que se manejan en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la CDMX. Como una de sus prioridades, señala la necesidad de preservar y rehabilitar la riqueza de su patrimonio histórico urbano edificado. Suelo de conservación. Desarrollando la conservación para así evitar crecimiento desordenado hacia la periferia de la ciudad, y evitar un impacto negativo sobre las características naturales de la zona. Dinámica de poblamiento. Nos mencionan que se sustituyen los usos habitacionales e industriales originales por otros de tipo comercial, de almacenamiento o de servicios más rentables de la terciarización de su economía. Reservas territoriales, usos de suelo y mercado inmobiliario. La política urbana actual se orienta a la mezcla de usos, con la intención de reducir los desplazamientos y la contaminación atmosférica. Equipamiento social. En cuanto a este rubro, la parte habitacional ocupa el 47% del equipamiento en la CDMX. Zonas habitacionales. Las zonas excluidas son grandes planicies o con pendientes pronunciadas ocupadas por viviendas o conjuntos habitacionales. En la CDMX deberá garantizarse a corto, mediano y largo plazo el acceso equitativo de todos los sectores sociales a una vivienda adecuada, promoviendo el acceso a una vivienda digna. Distribución demográfica. Revertir la pérdida de población de las delegaciones centrales, mediante la implementación de programas de desarrollo económico, social y cultural y de medidas que promuevan la densificación y reciclamiento de predios, tendientes a recuperar y ampliar su parque habitacional. Estimular el desarrollo del sector inmobiliario, y el de la construcción a partir de la implementación de programas para la producción de vivienda de interés social y popular, con potencial de mejoramiento. Son las áreas habitacionales ocupadas por población de bajos ingresos, igual presentan altos índices de deterioro y carencia de servicios urbanos. En espacios se requiere un fuerte impulso por parte del sector público para equilibrar sus condiciones y mejorar su integración con el resto de la ciudad. Consolidar y dignificar la estructura urbana existente, a través del ordenamiento territorial y de la preservación y utilización adecuada de las áreas y recursos naturales. Fomentar la estructuración de una red de flujos con continuidad urbana, ámbitos plurifuncionales dominantemente terciarios, una trama de corredores y nodos que incluya espacios de convivencia y servicios públicos accesibles a todos. Potenciar el uso de áreas urbanas consolidadas a través del aprovechamiento de la inversión acumulada en infraestructura básica y equipamientos mediante programas de mejoramiento, ampliación y vivienda nueva que permitan densificar las áreas. Ámbitos urbanos estructuradores, corredores terciarios y nodos urbanos. Normar y regular el desarrollo de proyectos sobre los corredores urbanos, diversificar los usos de suelo en los corredores para evitar la sobreespecialización, así como preservar y estimular el uso habitacional. Hacer socialmente eficiente el crecimiento de las áreas urbanas de la entidad a partir del grado de consolidación y de la reversión de las actuales tendencias de expansión. Listo, compañero, ¿estás listo para empezar tu primer proyecto?